Cuando Ellie falleció, me prometí a mí misma que solo permanecería allí unos meses, lo justo para echar una mano a Taran mientras remontaba. Él estaba hundido con los gemelos aún pequeños y un marido cuyo horario era tan errático como su carácter. Yo tenía lo que ellos no: tiempo, energía y ese sexto sentido de madre. Así que empaqué mis cosas y me instalé en su casa. Han pasado ya 3 años desde aquello. Al principio me reconfortaba sentirme imprescindible. Me levantaba al alba, preparaba los almuerzos escolares, hacía turnos eternos con la lavadora. Invertí mi pensión entera en ese caos. Sus ingresos no alcanzaban para cubrir ni el supermercado, ni la luz, ni la guardería. Yo pagaba sin emitir una queja. Para eso está la familia, me repetía. Pero a medida que avanzaban los meses, los gracias se fueron desvaneciendo. Lo que eran gestos solidarios pasaron a asumirse como mi obligación. Y el espacio que yo ocupaba, físico y emocional, empezó a desvanecerse. Taran ya no me invitaba a cenar con ellos. Los gemelos comenzaron a llamar abuela a la madre de Betty Niles, una mujer que vivía al otro lado de la ciudad y apenas se dejaba ver. Cuando mencionaba a Ellie, lo hacía como quien recuerda un libro que nadie quiere volver a leer. Las conversaciones morían en seco, como si invocara a un fantasma incómodo. A pesar de todo me quedé. Seguí cocinando con el termostato clavado a 20 grados como dictaban sus normas. Ignoré las miradas cuando subía el volumen de mis programas de crímenes. Me decía que al menos tenía cerca a mis nietos, que aunque invisible mi vejez, todavía servía para algo. Hasta que el pasado martes por la noche, mientras doblaba los calcetines del pequeño Taran, entró en la lavandería con el móvil pegado al pecho como un escudo. Mamá dijo sin levantar la vista: «Los padres de Niles se mudan». Me quedé con el calcetín colgando entre los dedos. ¿De visita?, pregunté. «No, se mudan. De forma permanente. Necesitamos el espacio», añadió sin atreverse a mirarme. Solté una risa breve esperando que su cara me siguiera el juego. No lo hizo. «Tendrás que irte antes de que acabe el mes», concluyó. Y entonces me reí de verdad, a carcajadas. No pude evitarlo. Parecía una escena sacada de una parodia, un mal chiste. Pero ella no bromeaba. Su expresión permanecía inexpresiva, con los brazos cruzados y la mirada firme. Hablaba en serio. Coloqué los calcetines en el cesto con una lentitud deliberada, como si cada segundo pudiera estirar un poco más la normalidad que se me escapaba. Luego me incorporé y pasé junto a ella sin decir palabra. En el pasillo mi vista se detuvo en la estantería. La fotografía familiar que solía ocupar el centro ya no estaba. El marco, la imagen, el recuerdo habían desaparecido. La puerta del despacho estaba entreabierta. Dentro se amontonaban varias cajas de cartón. A la mañana siguiente, el ajetreo en casa delataba que el día ya había comenzado. Taran llamó con suavidad a mi puerta como si se tratara de un huésped pidiendo permiso. Entró con una sonrisa forzada y un rotulador negro en la mano. «Oye», dijo con fingida cortesía, «¿te molestaría ir recogiendo algunas cosas que no uses, solo para ir haciendo sitio a mis padres?» Sugirió que tal vez el armario del despacho podría servir como almacenamiento temporal para mis pertenencias. «Solo lo prescindible», dijo. Observé la habitación a mi alrededor. Cada rincón tenía mi huella: la colcha que traje de mi ciudad natal, la estantería con mis libros, la lámpara de lectura que elegí en un mercadillo. «Aún así», asentí. «Está bien», respondí. Más tarde, mientras cocinaba, asomó la cabeza desde el umbral de la cocina. «Ah, y hazlo rápido», añadió. «Beth es muy sensible. Es alérgica a un montón de cosas. Los olores fuertes le provocan crisis de sinusitis.
Quizá deberías evitar el curry y el ajo durante una temporada. Removí el guiso con parsimonia. Por supuesto, musité. Esa noche, mientras llevaba unas toallas a la colada, escuché voces procedentes del salón. Me detuve en seco al final del pasillo oculto tras la pared a media altura. «Pondremos nuestras fichas en el profesor», decía Tan. «Dorian puede quedarse en la habitación de invitados, la de la planta baja». «¿Y mamá?», preguntó Niles. Hubo un silencio. Después la voz de Taran sonó distante, fría, casi despreocupada. «Puede irse a donde le dé la gana. Tal vez los niños puedan compartir cuarto y nosotros adaptamos nuestra habitación para los suegros». Niles no contestó. Volví sobre mis pasos, las toallas aún en las manos, como si hubieran perdido el sentido. El pasillo parecía más largo, más estrecho. Al cruzar la puerta de mi habitación supe con certeza que ya no era mía. Sentía una presión extraña en el pecho, como si el aire que respiraba estuviese lleno de astillas. Con el paso de los días empecé a mirar la casa con otros ojos. Algo había cambiado. La comida ya no se renovaba como antes. El café que siempre tomaba desapareció sin explicación. La fruta fresca se esfumó y en su lugar aparecieron bandejas de comidas preparadas. El termostato fijo a 20 grados y ni una sola vez alguien se molestó en ofrecerme una manta. En la mesa los asientos parecían moverse por sí solos. La silla de Beth, colocada junto a los niños como si fuese parte natural del paisaje. La mía, en cambio, seguía empujada bajo la esquina como si nadie la echara de menos. Los niños ya no me pedían cuentos antes de dormir. Taran soltó un «ya están muy mayores para eso» con tono definitivo. Empecé a pasar las tardes encerrada en mi cuarto, cenando sola con una bandeja sobre las rodillas, viendo en silencio vídeos caseros a volumen mínimo, como si hasta mis recuerdos tuvieran que pedir permiso. Me acostumbré a recorrer la casa de madrugada descalza, con pasos sigilosos. Era la única hora en que sentía que me pertenecía. Encendía la luz del porche, comprobaba que las cerraduras estuvieran echadas, doblaba alguna manta olvidada en el sofá. Pequeños gestos, casi reflejos de una vida que técnicamente seguía ya habitando, pero que hacía tiempo que no era mía. Y fue entonces cuando empecé a fijarme en lo que había y en lo que faltaba. No solo las cosas que aún poseía, sino también aquellas a las que ya no tenía acceso. Camille removía su té lentamente, los labios fruncidos, sin apartar la mirada de mí, al otro lado de la mesa. Siempre quedábamos en el Café Finch el primer jueves de cada mes, pero aquella vez la atmósfera era otra. Apenas había abierto la boca desde que me senté. «No te están ayudando a irte», dijo por fin, dejando la cucharilla con un leve tintineo. «Te han borrado», añadió mirándome sin parpadear. Solté una risa seca, más aire que sonido. Ya lo sabía, pero escucharlo en voz alta duele distinto, respondí. Al volver a casa encendí el portátil y accedí a mi cuenta bancaria. No era algo que hiciera con frecuencia. Nunca me gustó medir los afectos con cifras, pero las palabras de Camille se habían quedado flotando como vaho en un cristal que se resiste a desaparecer. Mes a mes repasé con meticulosidad los estados de cuenta. Compras cotidianas, domiciliaciones de servicios, cheques emitidos a nombre de Taran para cubrir imprevistos. Abrí una hoja de cálculo y tras sumar cada cifra con precisión quirúrgica, el resultado final se clavó en mi mente como un puñal silencioso. $26,000. Ingresos estables, constantes, silenciosos, sosteniendo su vida sin que nadie lo supiera, sin una palabra de gratitud. Saqué una carpeta manila ajada de un cajón, una de esas que conservas, sin saber muy bien por qué. Dentro toda la documentación que había recopilado años atrás, cuando pensaba comprarme un pequeño apartamento tras la muerte de Ellie.
El depósito ya lo tenía preparado. Faltaban solo unos días para firmar cuando Taran me llamó entre sollozos. Las tarifas de la guardería de los gemelos se habían disparado de un día para otro. Niles andaba sin trabajo. Le hice la transferencia esa misma tarde. Lloró al teléfono. Me juró que me lo devolvería cuanto antes. De eso hace casi 3 años. Cerré la carpeta y la apoyé sobre mis rodillas. El cartón estaba blando, redondeado por los años y por las veces que lo había abierto con la esperanza de algo. Esta vez, mis manos no temblaban. Aún no. Pero algo dentro de mí, muy hondo, acababa de moverse. Ya no tenía que ver con espacio ni con las alergias de Beth, ni con reorganizar habitaciones o menús familiares. Tenía que ver con otra cosa, con ser útil, hasta resultar prescindible, hasta convertirse en un estorbo. Dejé la carpeta sobre la encimera de la cocina. Me quedé mirándola como si esperase que me hablase. Luego volví a abrir el cajón. Esta vez no buscaba recuerdos, sino un bolígrafo. Arranqué una hoja de un bloc de notas y garabateé con firmeza. Reúne los papeles, escríbelo todo, no dejes nada suelto. Dejé la nota encima como quien planta una semilla o una advertencia. Esperé a que los niños salieran con sus bicicletas antes de atreverme a preguntarle. Taran estaba en la cocina removiendo algo insípido que claramente había comprado ya hecho. Yo permanecía al otro lado del mostrador con los brazos cruzados como si esperase turno en una consulta médica. ¿Dónde se supone que voy a vivir? No levantó la vista. No lo sé, mamá. Eres inteligente. Seguro que te las apañas. Parpadeé. Dejé que el silencio se instalase entre nosotras como una neblina densa. Entonces añadió en tono neutro como si lo hiciera más llevadero. Los padres de Niles necesitan estabilidad ahora. Ya sabes, están mayores. Su madre tiene riesgo de diabetes y su padre anda fastidiado de la espalda. Requieren cuidados. Estuve a punto de soltar una carcajada. Como si no hubiera sido yo quien se levantaba a las 6 a quitar la nieve del porche, quien llevabas los críos al pediatra, quien cocinaba a diario comida de verdad. Como si no hubiera sido yo quien sostuvo este hogar, cuando ellas y Niles apenas sabían sostenerse a sí mismos. «Has estado bien aquí», no dijo finalmente girándose hacia mí como si acabara de recordar que existía. Ya iba siendo hora. Como si hubiera estado viviendo en un hotel a cuerpo de reina. Como si no hubiera renunciado a mi mundo, a mi rutina, a mi paz, para encajar a la fuerza en el suyo. Asentí con lentitud. Tienes razón. Fui al salón sin añadir una palabra más. Y fue entonces cuando me golpeó la foto familiar, la que estuvo años sobre la repisa de la chimenea. Había desaparecido. Aquella del verano en Lake Geneva, donde Ellie me rodeaba con el brazo y los niños estaban llenos de zumo pegajoso y felicidad. Ya no estaba. En su lugar habían colocado una nueva, enmarcada con esmero brillante con bordes dorados. En ella aparecía Niles de pequeño junto a un niño al que ni siquiera reconocí. Una imagen nueva. Una historia sin mí. Me quedé plantada observando el marco más tiempo del que pretendía. Al girarme, Taran ya no estaba. Había subido sin despedirse. Esa noche, mientras la casa vibraba entre charlas sobre fechas de llegada, fundas antiácaros y planificación de maletas, yo bajé al garaje con mi taza de té. Me senté en el escalón frío junto a la secadora. Y allí, entre el zumbido lejano de la lavadora y el silencio de mi propio nombre borrado, empecé a planear. Saqué la libretita que había empezado a escribir tras la muerte de Ellie. Anoté 2 frases secas. Esta ya no es mi casa, pero tampoco es suya. Cerré el cuadernito con calma como quien clausura una etapa y lo metí en el bolsillo de mi jersey.
Después abrí el armarito que hay encima de la lavadora y empecé a repasar mentalmente lo que era mío. La lavadora y la secadora, para empezar. Las compré cuando la Antigua dejó de funcionar a mitad de semana, justo en plena oleada de gripe. Taran se echaba las manos a la cabeza. Niles estaba de viaje en aquel momento. A la mañana siguiente, sin pensarlo 2 veces, fui a la tienda de electrodomésticos y pagué ambas al contado. El recibo con fecha de hace 2 años seguía guardado en mi bandeja de entrada. Lo imprimí y lo archivé en una carpeta nueva donde con lápiz firme escribí bienes personales. Luego miré la mesa del comedor. Recordé haber medido el espacio con Camille, comparado tipos de madera y calculado si cabría toda la familia por si llegaban a venir en acción de gracias. Aquella mesa había sido el epicentro de todo celebraciones, los deberes de él y lágrimas, risas y platos volcados. La pagué con un cheque cuya copia aún duerme en el cajón de mi escritorio. El purificador de aire llegó en plena primavera cuando Taran decía que los niños tosían por las noches. Y la olla eléctrica fue un regalo que me hice a mí misma por Navidad, porque nadie más se molestó ese año en pensar qué podía necesitar. Fui recorriendo la casa sin prisa como si pisara los restos de mi propio pasado. La lámpara alta del rincón del salón, el estante del recibidor donde siempre había pilas y alargadores guardados con orden, la alfombrita de entrada que compré después de resbalar una tarde de lluvia. Cada objeto era un testigo callado, un trozo de historia incrustado en la rutina, un inventario invisible de todo lo que di sin hacer ruido. Abrí un nuevo documento en el portátil y comencé a redactar una lista minuciosa. No era solo una enumeración de objetos, detallé cada compra con su fecha, coste y el motivo. Revisé con lupa los extractos bancarios, los cargos de la tarjeta, las facturas de las tiendas y los recibos de PayPal. Las cifras cuadraban, la justificación era sólida. Cuando los críos por fin se durmieron y la tenue luz del pasillo se estabilizó, tenía ya 3 carpetas repletas de pruebas, impresas y categorizadas. Las escondí bajo el colchón, pegadas al rincón más inaccesible. Luego me tumbé sin pegar ojo, la vista clavada en el techo. Poco antes de la medianoche abrí una pestaña de incógnito en el navegador y reservé una casa rural a 15 minutos para el fin de semana. Usé otro apellido. Solo era un test, me convencí. Un experimento sin compromiso. Pero esperé hasta el viernes. Taran se marchaba a un retiro de empresa y Niles tenía que llevar a los gemelos a karate. Después pasarían por casa de sus suegros. Eso me dejaba una ventana de 4 horas exactas. Suficiente. Si ejecutaba el plan sin fallos. Aparqué la furgoneta que me habían prestado una calle más abajo y le envié un mensaje a Camille: estoy lista. Llegó 10 minutos después con las mangas recogidas y la expresión resuelta de quien sabe exactamente lo que hace. Nos pusimos manos a la obra sin intercambiar una palabra de más. Nada de portazos ni ruidos innecesarios. Solo pasos decididos, cremalleras abriéndose con precisión quirúrgica. Empezamos por el armario principal. Mis mantas, los abrigos de invierno, la máquina de coser que llevaba meses oculta tras un deshumidificador olvidado. Luego fuimos al salón. Enrollé la alfombra que yo misma compré tras haber resbalado una vez en esas malditas baldosas brillantes. Camille, mientras tanto, fue desempaquetando mis libros uno a uno, como si los rescatara de una cárcel silenciosa. Se detuvo al reconocer la letra de Eli garabateada en los márgenes y me tendió el libro sin decir nada. La cocina fue la que más nos llevó. Cada sartén, cada utensilio que yo misma había comprado, cada pequeño electrodoméstico que fui reponiendo, con los años todo había desaparecido.
Dejamos los estantes impolutos, sí, pero desprovistos de alma. Solo quedaban unas cuantas tazas sueltas y un colador roto como los restos de un naufragio doméstico. Me aseguré de llevarme incluso la olla eléctrica. Sobre todo la olla eléctrica. Dejamos la mesa del comedor para el final. Le pasé un trapo una última vez antes de desmontar las extensiones y envolver las sillas en mantas raídas. Camille negaba con la cabeza mientras recogíamos. «Cuando entren pensarán que esto se vino abajo», murmuró. «No», le respondí sin dudar. «Cuando entren verán exactamente lo que levantaron cuando decidieron borrarme». A mediodía la furgoneta estaba que a rebosar. Hice una última ronda por la casa, no por nostalgia, sino para asegurarme de no dejar nada atrás que no fuese deliberado. Luego me subí a la encimera de la cocina y dejé una hoja de papel bien visible, donde no podrían ignorarla. La PIEA la había escrito a máquina la noche anterior, la imprimí en la biblioteca y la firmé con tinta azul, como se firman los contratos que no se rompen. Me llevé lo que pagué. Lo que despreciaste puedes quedártelo. Sin amor, sin firma, solo verdad. Camille y yo nos marchamos en la furgoneta hacia el nuevo apartamento, un estudio diminuto con encimeras desconchadas y una calefacción que cojeaba. Pero la cerradura giró sin resistencia bajo mi llave. El termostato obedeció mi dedo. El silencio, por primera vez en mucho tiempo, me pertenecía. Aquella noche me preparé un té en mi propia taza, en una cocina que no me juzgaba, y redacté una nueva lista. Esta vez, una de cosas que no pensaba volver a echar de menos. El cerrajero llegó temprano. Se llamaba Jonah, un tipo delgado que olía a café viejo y virutas de metal. Le ofrecí un vaso de agua, pero rehusó con una sonrisa cortés y se puso manos a la obra. En menos de 20 minutos el cerrojo antiguo había sido reemplazado. Cuando me entregó el nuevo juego de llaves, lo sostuve en la palma con una pausa deliberada. Tenían un peso distinto. Se sentían cálidas. Se sentían mías. Firmé el contrato de alquiler aquella misma tarde. Un simple folio directo sin cláusulas enrevesadas ni trampas entre líneas. La renta mensual era tan razonable que podía afrontarla sin tocar un céntimo de mi pensión. Activé un pago automático desde una cuenta secreta que Taran jamás llegó a conocer. La había abierto tras la muerte de Ellie, alimentándola con pequeñas cantidades que iba guardando casi sin pensar. Por entonces no tenía claro por qué lo hacía. Ahora todo encajaba. Esa noche, mientras colocaba los platos en los estantes de mi nueva cocina, alguien llamó a la puerta. Vacilé. Aún llevaba en el cuerpo ese reflejo de anticipar exigencias o reproches. Pero al abrir me encontré con una mujer de sonrisa amable y una lata de galletas en la mano. «Soy Leota», dijo. «Vivo en la unidad 3B. Te vi llegar. Jugamos a las cartas los jueves por la noche en la sala común. Podrías unirte». Asentí antes de poder pensarlo demasiado, como si mi propio cuerpo respondiera por mí. Una hora después me encontraba sentada frente a una mesa plegable junto a Leota y otras 4 mujeres, 3 viudas, una divorciada. Todas jubiladas. Reíamos con fuerza por las manos horribles de cartas por el café aguado, pero reconfortante. Nadie me pidió que limpiara. Nadie levantó la voz sobre la mía. Nadie esperaba más de mí que mi compañía. Volví a mi apartamento con un extraño alivio en el pecho, como si una vieja soga interna empezara por fin a aflojarse. Cociné huevos revueltos en mi pequeña placa eléctrica, me senté en el futón con las piernas cruzadas y cené a la luz cálida de una lámpara que yo misma había elegido. La vieja casa aún resonaba en mi memoria,
pero su sombra comenzaba a disiparse. Aquella noche dormí con la puerta cerrada, las ventanas entreabiertas y las llaves bajo la almohada. No por temor, sino por una costumbre que estaba lista para abandonar. La primera llamada llegó a las 9:13 de la mañana. No contesté. Reconocí ese timbre cortante que parecía atravesar la calma. No dejó mensaje. 20 minutos más tarde, volvió a sonar. Esta vez dejó un mensaje. «Hola, mamá. Solo quería saber si tal vez te llevaste más de la cuenta. La nevera está completamente vacía. ¿También necesitabas todas las ollas?» A mediodía ya había llamado 5 veces. A la sexta, a las 13:04, dejó un mensaje de voz que comenzaba crispado, pero que pronto se deshacía en un hilo de ansiedad. Los gemelos no paran de llorar porque no encuentran su cereal favorito. Y la cocina está inservible. Niles está intentando arreglarla, pero no es lo mismo sin ti. ¿Dónde has metido la olla express? ¿Y la lavadora? ¿De verdad te llevaste hasta eso? Sí, me la llevé. Estaba sentada en mi sillita plegable bebiendo té en una taza que al fin no tenía que compartir cuando llegó el 8º mensaje de voz. «Mamá, venga ya. Es exagerado. No pensábamos que te ibas a llevarlo todo. ¿No podrías haber dejado al menos algo para los niños? ¿Quién demonios se lleva el purificador de aire? Alguien que lo pagó con su jubilación, pensé». En la 10ª llamada su voz ya no sonaba tan afilada. Se ablandó como si su orgullo empezara a ceder. «Mira, quizá me pasé». Estaba nerviosa. Los padres de Niles aún no hacen nada, solo estorban más. Nunca fue mi intención que te sintieras no bienvenida, pero aquello nunca trató sobre mis sentimientos. Lo que contaba era lo que finalmente había comprendido. La llamada número 11 llegó cuando el sol ya se había escondido. Sonaba derrotada. Oraro. «Mamá, por favor». No quería que las cosas fueran así. «Los niños siguen preguntando por ti. Nunca creí que te marcharías de verdad». Vi cómo la pantalla se apagaba tras la llamada número 12 y sin pensarlo 2 veces, desconecté el timbre. Más tarde, ya entrada la noche, me quedé un rato junto a la ventana observando la calle en silencio, en paz. Por primera vez en mucho tiempo no me importaba lo que ocurriera en aquella casa al otro lado de la ciudad. Ya no era útil para ellos. Hasta que empezaron a echarme de menos. Y eso marca una gran diferencia. Lavé mi taza de té con calma, la sequé con un paño que yo misma había comprado y la coloqué de nuevo en la repisa que años atrás fijé en la pared con mis propias manos. La consulta de la abogada estaba algo escondida entre una lavandería y una tienda de flores, en pleno centro. La señorita Howering, con una voz pausada pero firme, revisó mis documentos sin emitir juicio alguno. Mientras pasaba las páginas de la carpeta, asintió con serenidad. Había traído todo lo que conservaba: recibos, facturas de compras, extractos de cuenta y hasta un cuaderno de contabilidad desgastado que rescaté del fondo de un cajón sin saber por qué. «No hay un contrato de alquiler firmado», dijo, «pero hay evidencia suficiente. Se te consideraría una inquilina colaboradora, lo que implica ciertos derechos legales. Si deseaba una compensación, podíamos iniciar un proceso. O podía darlo por cerrado todo. La decisión era mía». Asentí, aunque por dentro ya lo tenía claro. No estaba allí por dinero. Estaba allí por algo mucho más valioso, por la dignidad que ellos daban por supuesta. Esa misma noche redacté la carta. No le di demasiadas vueltas. No hacía falta adornarla. Taran no vivía en tu casa como un fantasma. Invertí tiempo, energía y cuidados. Cuando te convenía, era una presencia útil. Cuando no, era un estorbo. Me trataste como arrendataria cuando te interesaba y como carga cuando te sobraba. No me marché porque me dolieras. Me marché porque por fin recordé quién soy.
Has perdido más que una cocinera, una niñera o alguien que mantiene el orden. Has perdido a tu madre. Esa pérdida no aparecerá como notificación en tu cuenta bancaria, pero se sentirá cada vez que entres en tu hogar. Marus. Doblé la carta con cuidado, la introduje en un sobre blanco y la deposité sin remitente en el buzón de la oficina de correos a primera hora del día siguiente. Un cierre silencioso pero contundente. Al regresar encontré en mi puerta un pastel envuelto con esmero y una nota breve de Leotá. Te espero el jueves. Tráete ese descaro tuyo. Sonreí por primera vez en mucho tiempo, abrí la puerta y volví a estar a entrar en mi refugio. Poco después, Camila apareció con una botella de vino, 2 vasos de plástico y una bolsa de la compra repleta de galletas y queso. Observó con atención mi diminuto estudio, recorriendo cada rincón con una mirada serena, y acabó asintiendo con una sonrisa tranquila. «Tiene su encanto», comentó descalzándose sin prisa. «Y huele a sitio donde no se han gritado cosas feas». Nos acomodamos juntas en el futón, brindamos como si fuésemos 2 chicas de 20 años sin obligaciones y reímos hasta quedarnos sin aliento. Por primera vez en mucho tiempo no existía la urgencia. Nadie llamaba desde otras de habitación. Nadie se quejaba del termostato ni de si doblaba bien las toallas. Solo éramos 2 mujeres que compartían un pasado suficiente como para reírse desde el vientre, sin explicación ni reservas. A la mañana siguiente, Leota se presentó en mi puerta con una sonrisa tímida y un agarrador de cocina en la mano. Estaba bordado con delicadeza, flores lilas y un ribete dorado que temblaba un poco entre sus dedos. «Para ti como bienvenida», dijo. «Lo hice hace años cuando aún tenía buen pulso». Le agradecí con un nudo en la garganta y lo colgué del tirador del horno. Aquello no era un simple trapo, era una ofrenda, un reconocimiento silencioso. Lo sentí como un pequeño trofeo ganado a pulso tras una larga batalla que nadie aplaudió. Días después, encontré en el buzón un sobre abultado sin remitente. Dentro había un dibujo hecho con crayones pegados sobre un plato de papel barato. Una casita de tejado torcido, una chimenea que echaba humo desviado y 2 figuras de palo sonrientes plantadas en la entrada. Arriba, con letras inseguras pero dulces, alguien había escrito «Casa de la abuela». Lo abracé contra el pecho como si quisiera fundirlo con mi latido. Luego, con manos temblorosas, lo pegué en la nevera con un imán. Se quedó ahí como testimonio mudo de lo que había costado recuperar esa palabra, abuela. Ya no tenía comedor para 12, ni dormitorio principal con baño en suite, ni pasillos repletos de retratos familiares. Pero tenía otra cosa. Tenía calma. Y esta vez, no era la inquilina resignada de una casa a la y ajena. Era la legítima propietaria de su refugio interior.